Vamos a hablar ahora sobre algunos factores que inciden o que afectan en nuestra salud mental, porque hay múltiples factores que podrían incidir en nuestra tranquilidad y en nuestra paz mental. De esta manera, cuando hablamos de factores de riesgo, no estamos hablando de las variables, de las características tanto contextuales, genéticas, introspectivas, externas, que pueden muchas veces venir de manera independiente o en otras veces juntas y aumentan nuestra probabilidad de estar experimentando situaciones que nos puedan comprometer desde el punto de vista mental. Estos factores pueden estar presentes de manera consciente e inconsciente durante toda nuestra vida y muchas veces terminamos cargando estos factores o el efecto de esos factores cargándolos como una especie de pesado pasado que hoy día, cuando nos encontramos en el aula de clase, comienzan a afectar y a deteriorar cómo nosotros podemos resolver cualquier tipo de conflicto socioemocional en el aula de clase. De esta manera podemos identificar como factores, uno, el factor genético. Indiscutiblemente, las emociones operan en nuestro sistema nervioso y nosotros como seres humanos heredamos genéticamente de ese árbol genealógico o genético del que venimos muchas veces la manera en cómo nuestro sistema nervioso, que es algo biológico, que es algo físico, está predispuesto o de alguna manera comienza a responder de manera predispuesta a ciertos estímulos del ambiente. Se ha demostrado que los temperamentos, que es la manera en cómo nosotros o nuestro sistema nervioso responde a los estímulos del ambiente recibidos por parte de los sentidos y que constituyen para nosotros una manera de actuar según nuestras emociones, vienen de una herencia genética. Así que puede existir una predisposición genética, biológica, física, que pueden venir de nuestros papás o de nuestros abuelos o de alguien de nuestro árbol genealógico que nos lleve, por ejemplo, a producir exceso de cortisol, por lo cual tenemos ese tipo de vida estresante. Entonces cualquier situación que vivimos lo llevamos a puntos de estrés altísimos, mientras que otras personas que quizás puedan estar experimentando los mismos contextos pues puedan estar asumiendo o estuviesen de pronto percibiendo la realidad de una manera distinta. Acabamos de pasar, como lo dijimos en la introducción, por una pandemia del COVID-19 y aunque podemos decir que cada caso y cada mundo aislado socialmente fue un mundo diferente o fueron características completamente particulares, podríamos también categorizar muchos contextos que podrían llegar a ciertos niveles de homogeneidad. No obstante, cómo asumieron cada persona en el marco de pronto de esos contextos aparentemente homogéneos radica principalmente en cómo las personas han sido formadas emocionalmente y cuáles han sido esas características temperamentales que han heredado y que de pronto pudieron haber jugado un factor influyente en cómo recibieron o no todo lo que experimentamos nosotros en la pandemia. Así que no podemos descartar como docente el tema de los factores genéticos. Otro factor importante es el factor psicológico. Cuando como persona hemos estado durante nuestra vida experimentando deterioro desde la perspectiva psicológica que puedan estar incidiendo en una baja autopercepción de nosotros mismos, es decir, afectando nuestra autoestima, que de pronto nos lleven a desarrollar ciertas incapacidades o no permitir desarrollar ciertas habilidades de autorregulación frente al estrés, frente a los pensamientos negativos, cuando nuestros contextos formativos han estado
inmerso en una programación neurolingüística negativa, es decir, que venimos de contextos donde nosotros hemos sido parte o hemos sido de alguna manera víctima de modelos de crianza o sistemas educativos que utilizaron precisamente muchos patrones lingüísticos negativos que atentaron contra nuestras autopercepciones. Por ejemplo, desde pequeño es muy común que a las personas no se les haga observación sobre sus acciones, sino que se generen ataques directos hacia su autopercepción, en este caso hacia su identidad. Al niño no le decimos dejaste el cuarto desordenado, al niño le decimos tú eres un desordenado. Así que cuando nuestra cultura o nuestros ecosistemas formativos se alejan de una programación neurolingüística positiva y de manera inconsciente comenzamos a desarrollar un ataque directo de manera negativa a la autopercepción de los sujetos, tenemos adultos que comienzan a construir un yo inauténtico. Esto lo podemos leer en el libro de Fred Martínez, Modo de ser inauténtico, donde aborda precisamente cómo las personas al desarrollar cierta personalidad que se ha construido por una influencia de su temperamento, por algunos tipos de trastorno de personalidad o en su defecto, por precisamente una influencia de la autopercepción que tiene de sí mismo, comienza a generar una personalidad completamente distinta a la que hubiese podido haber accedido si hubiese estado en contextos formativos asertivos. Entonces vemos personas que dicen que yo hablo duro, así que la gente tiene que aceptar que yo hable duro. Es que esta es mi forma de hablar, esta es mi forma de manifestar. Entonces, cuando nosotros logramos comprender cuáles son todas esas características psicológicas que nos han estado influyendo, podemos o podríamos considerar la posibilidad de comenzar a trabajar sobre esos yo inauténticos que nos impiden llegar a una mentalidad o a una salud mental sana. También existe un factor importante que tiene que ver con el factor ambiental. Todas las cosas que nos puedan estar rodeando, que nos pueden estar llevando a una sofocación emocional. Por ejemplo, la falta de estímulo laboral, la falta de recursos económicos, la carga o la sobrecarga laboral podría estar influyendo precisamente en nuestros niveles de cómo logramos poder atender ciertos aspectos desde la perspectiva de la salud mental. Así que nuestra salud mental puede estar siendo influenciada por factores ambientales. Se ha demostrado que los padres durante los primeros años de vida tienden a ver frente a los primeros años de vida de sus hijos, tienden a ver afectado de manera significativa su estabilidad emocional, quizá por una pérdida significativa del sueño, por no lograr gestionar sus emociones frente a las emociones naturales de los niños en los primeros 4 años de vida. ¿Sí? Cuando muchos aspectos se suman, tanto a nivel laboral, a nivel casa, a nivel comunidad, la incertidumbre, juegan factores ambientales que comienzan a pasarnos factura en lo que respecta a nuestra tranquilidad mental, llevándonos a desarrollar estrés, ansiedad, depresión. Hay otro factor adicionado al genético, psicológico, ambiental, que es el factor social. Tener o no acceso a cierto tipo de servicios, lograr, por ejemplo, tener una estabilidad económica, poder brindarle a nuestros seres queridos, cuando asumimos responsabilidades sobre ellos,
los aspectos básicos, la canasta familiar, brindarles un rol social que le permita salir a flote, poder llevarlos a un status quo que de pronto sea acorde a las exigencias de su ambiente cercano, puede llevar precisamente a muchos profesionales y a muchas personas comenzar a experimentar estrés, acoso, discriminación, y esto pues constituyen en factores de riesgo para la salud mental. Vemos con mucha frecuencia cuando ocurren las diásporas como la que sucedió con Venezuela y como la que sucedió con Colombia en la década de los 90 en muchos países de Latinoamérica. Esa diáspora lleva, es decir, esas migraciones masivas llevan a que todos estos factores jueguen en contra cuando las personas están en un país que no le corresponde, en unos contextos sociales vulnerables, con factores ambientales completamente llenos de incertidumbre. Y todo esto influye precisamente para que podamos tener dificultades en el ámbito de la salud mental en el aula de clase. Otro aspecto o otro factor de riesgo que tiene que ver con nuestra salud mental vendría a ser lo que Fred Martínez habla como las estrategias de afrontamiento nivel 1 y nivel 2, donde de manera incorrecta nosotros terminamos teniendo estilos de vida que atentan contra nuestra salud mental. Por ejemplo, el consumo de drogas, de alcohol, tiende a generar en la persona cierto nivel de satisfacción temporal que lleva al sistema nervioso a una dependencia de ese tipo de estilo para generar ciertos niveles de satisfacción que le permita escapar de manera momentánea a todas esas crisis, dificultades y emociones que está atravesando como adulto. No obstante, terminada de pronto, por ejemplo, el efecto de la droga, del alcohol, de la pornografía, de las compras excesivas, de la ansiedad, por ejemplo, con el caso de la comida excesiva, termina generando unos factores psicológicos como la falta de autoestima, como ese remordimiento, como esa sensación de culpa que termina llevándonos a trastornos y a enfermedades de tipo mental que terminan atentando contra nuestro bienestar. Y pues, no siendo el último factor, quizás habrán otro tipo de factores, pero a mencionar en este módulo vamos a tratar el tema de las experiencias traumáticas. Esos eventos que de pronto hemos vivido desde que nacimos hasta la edad a la que tenemos actualmente, que constituyen eventos traumáticos para nosotros. Un accidente, un abuso físico, un acoso laboral o un acoso sexual o un acoso familiar, una pérdida, una ruptura amorosa, terminan siendo experiencias que desembocan en nosotros cierta influencia en nuestro bienestar emocional y en nuestra salud mental si no se logra gestionar de manera sana o de manera asertiva. De esta manera nosotros vivimos rodeados de muchas variables, de muchos factores que de manera directa o indirecta están jugando un papel fundamental en nuestra salud mental. Lograr tener reconocimiento de estos factores influye de manera significativa en nuestro desarrollo en la salud mental.